de la institución en cabeza de la directora Marta Liliana Perdomo Ramírez y la ingeniera Claudia Alexandra Pinzón, subdirectora científica, les damos una cordial bienvenida. Daremos inicio a la tertulia Ecología y Flora de los Humedales del Jardín, que tiene por objetivo dar a conocer la ecología y la flora de los humedales del Jardín Botánico de Bogotá. Este evento tendrá una duración máxima de 2 horas y durante el desarrollo del evento los estaremos acompañando María Eugenia Torres, María Claudia Pacheco, Magda Bermúdez y quienes hablan, Nancy Mejía López. Asimismo, les estaremos informando que deben diligenciar sus inquietudes en la caja de preguntas y los invitamos a registrar su asistencia en el enlace enviado en el chat de preguntas para enviarles posteriormente las memorias de este evento. En el desarrollo del evento hemos invitado a una de las investigadoras de la Subdirección Científica del Jardín Botánico de Bogotá. Ella es Liliana Martínez. Es bióloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia con experiencia en propagación y conservación de plantas nativas. Ha trabajado en bosques y humedales en proyectos de restauración ecológica, propagación de plantas nativas, diseños paisajísticos y establecimiento de vegetación en cuerpos de agua artificiales. Bienvenida, Liliana. Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? ¿Me ven ya? Sí, señora, se escucha y se ve. Bueno, buenas tardes de nuevo para todos. Como les comentó mi compañera Nancy, voy a presentar la tertulia Ecología y Flora de los Humedales en el Jardín. Vamos a iniciar entonces abordando el tema de qué son los humedales. Los humedales son ecosistemas que están asociados al agua y una de las definiciones que traigo el día de hoy es la definición de la Convención sobre los Humedales que se realizó en Ramsar en 1971, en donde nos indica que son humedales las extensiones de marismas, pantanos, son humedales las extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, y incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad marea baja no exceda los 6 metros. Esta definición, como vemos, es súper amplia e incluye pues diferentes tipos de humedales. Entre los que se encuentran en las imágenes vemos entonces algunas lagunas asociadas a unos glaciares de unos humedales que se encuentran en Argentina, algunas lagunas costeras en la parte central que están asociadas como a ecosistemas que se encuentran en Australia, y vemos el lago Titicaca, que es como uno de los humedales característicos pues, de Bolivia. En cuanto a los humedales en Colombia, el Instituto Humboldt ha venido trabajando en el tema de la cartografía y del manejo de estos ecosistemas y nos propone una definición que tiene en cuenta entonces las condiciones geomorfológicas e hidrológicas y nos indica que son estos lugares en donde se va a permitir, debido a estas características, la acumulación de agua temporal o permanente. Y estas características van a dar lugar a un tipo característico de suelo y a organismos adaptados a estas condiciones. Como parte de este trabajo, entonces presento una imagen de la cartografía en donde podemos ver que los humedales se encuentran a lo largo pues, del territorio colombiano. Existen pues, diferentes tipos de humedales que ellos identifican como humedales permanentes o que son temporales y que tienen algunas zonas que por su geomorfología e hidrología pues tienen un potencial para ser humedales. Los humedales entonces se encuentran a lo ancho del territorio y también se encuentran desde las zonas pues más altas a las zonas pues más cercas al nivel del mar. Entonces vemos por ejemplo en una de las partes vemos unas lagunas características del Parque Nacional Natural Chingaza, pues que son como lagunas andinas. Vemos la laguna de Cucunúa, que se encuentra en la parte inferior, en donde, que es como un humedal característico del altiplano cundiboyacense. Al lado de esta vemos unos manglares del Parque Nacional Natural Utría,
Y en la parte superior, con el arco iris, vemos unas imágenes de humedales del Parque Nacional Natural La Paya, en el Putumayo, en donde pues vemos como estos humedales asociados a los ríos y algunas lagunas que también se forman en estas zonas, con el fin pues de ver la diversidad de tipos de humedales que conforman o que están presentes en nuestro país. Específicamente, entonces, voy a hablar de las plantas de humedales. Como nos menciona pues, la definición de ecosistemas de humedales que nos brinda el Humboldt, pues justamente hay plantas que están adaptadas a las condiciones de estos ecosistemas. Existen, por ejemplo, 4 grandes grupos. Estas definiciones que les presento, que son flotantes, hojas flotantes, emergentes y sumergidas, están relacionadas con la superficie del agua y el sustrato, supongamos, el sustrato. Entonces, las plantas flotantes son aquellas que están flotando en la superficie del agua y no se encuentran arraigadas al sustrato. En este caso vemos estas plantas que señalo con el cursor, que son las azolas o el lecho de agua. Son plantas muy pequeñitas que se encuentran en la superficie del agua. Del otro lado están las plantas de hojas flotantes, que en este caso sí deben estar arraigadas al sustrato, como lo son los lotos o los nenúfares, y son sus hojas las que van a permanecer flotando en la superficie del agua. En esta imagen vemos entonces un ejemplo de una planta emergente, la cual pues también va a estar arraigada al sustrato y sus hojas y partes reproductivas van a emergen sobre el agua. Y por último están las plantas sumergidas, que son plantas que también van a estar arraigadas al sustrato y, como nos permite ver esta imagen, pues no van a salir de la superficie del agua. En el jardín de humedales, en el jardín botánico, perdón, encontramos, tenemos 6 humedales artificiales que tienen vegetación de humedales, propiedad de los humedales. Entre ellos está, los ubico un poco, acá está la avenida Calle 63, y acá está la avenida Rojas. El ingreso del jardín es por este lado, pues para los que conocen, y para los que no, pues los invito a que puedan recorrer el jardín. Justo cuando entramos vamos a observar, el lago principal, el cual tiene en una de sus ochitos, o en una zona del lago, tenemos la colección del jardín de humedales, en el cual está representada la flora de los humedales del distrito. En otra parte del lago vamos a encontrar plantas ornamentales acuáticas que conforman la colección de exóticas acuáticas. También vamos a encontrar un cuerpo de agua en la colección de páramo, en donde se representan flora asociada a los ecosistemas acuáticos de páramo, e igualmente en la colección del ambiente subxerofítico vamos a encontrar un cuerpo de agua en donde se busca representar flora. Apenas este año estamos iniciando la representación de flora acuática de los ecosistemas pues, secos andinos que se encuentran cerca en Bogotá, como por ejemplo el referente sería como la Laguna de la Herrera. Y encontramos estos 2 cuerpos de agua que están de color amarillo, que constituyen jardineras acuáticas, en donde se representa flora acuática, con el fin de que hayan pues, elementos paisajísticos en estas colecciones que corresponden a la colección del jardín agroecológico, o donde se encuentra la huerta, y el arboretum, que es como esta colección que se encuentra iniciando también, ingresando al jardín. Bueno, como les mencioné, pues los humedales que tenemos en el jardín botánico son artificiales, y esto nos ha llevado pues a desarrollar estrategias para poder establecer la vegetación. Les muestro como unos diagramas de la forma en que hemos establecido esta vegetación.
teniendo en cuenta pues que los cuerpos de agua son así, entonces tienen como, están impermeabilizados con geomembrana o, o son construidos en concreto y también pues o sea, no permiten pues que se establezca la vegetación como normalmente se haría en un humedal natural. Entonces básicamente acá les presento como unos esquemas en donde pueden ver que la vegetación se siembra o se establece al interior de unos tanques plásticos que pueden ser redondos o pueden ser rectangulares, y allí entonces empleamos grava y empleamos bolsas de geotextil, que es un material sintético, que es un paño sintético que usan muy comúnmente en el establecimiento de jardines verticales, pues ahí hemos logrado establecer la vegetación en los bordes. Hemos usado también estos bolsillos de geotextil muy parecidos a lo que se hace en los jardines verticales, y también hemos diseñado unos módulos flotantes en donde hemos usado pues tubo de PVC con botellas plásticas, y pues se ha logrado establecer como vegetación emergente, como buscando otras estrategias para poder establecer estas plantas. Como les venía comentando, entonces acá les muestro ya en detalle un poco de la flora que podemos encontrar en el jardín de humedales. Entonces estas plantas son Typha latifolia, son también conocidas como Enea, tienen aproximadamente 1,5 metros de altura, son emergentes pues muy grandes. Acá observamos también una pradera o un parche de Videns que se ha logrado establecer, es Videns laevis, conocido también como botoncillo. Aquí vemos sus flores, y también en este lago podemos encontrar algunas especies, algunas plantas de Avenaria repens, la cual es una orquídea que ha logrado como establecerse en estos ambientes artificiales de forma, por decirlo, natural, ya que ella ha dispersado sus semillas. Los individuos que han logrado dispersar sus semillas y han ido colonizando algunos sectores pues, del lago. Por otro lado, se encuentra la colección de exóticas acuáticas, en donde observamos que hay pues, algunos parches de Pontederia cordata, la cual está, aquí está un poco de la imagen de las inflorescencias, y también en esta colección podemos observar los nenúfares o lotos, que son como el elemento principal de esta colección. Asociado al lago de Páramo podemos observar especies de juncos, cortaderas, festucas, y otras especies como Carex pichinchensis y gregias, que pues están en estos cuerpos de agua. En el ambiente subxerofítico apenas estamos consolidando la vegetación y pueden observar plantas de Schenoplectus californicus y Ludwigia peruviana. En las jardineras, que son como elementos paisajísticos que se incluyen en la colección del Arboretum, podemos observar Pontederias, Cyperus alternifolius, y en el estanque que se encuentra en el jardín agroecológico podemos observar nuevamente la Typha y también ejemplares de nenúfares. Nosotros en la flora de los humedales en el Jardín Botánico de Bogotá está constituida por 300 accesiones, quiere decir 300 registros, asociados a 23 familias, 32 géneros y 42 especies. Las familias que tienen una mayor cantidad de especies son Cyperaceae, en donde tenemos 3 especies de familias como Cyperus, Carex rhynchospora y Heliocaris. La familia Olagracia tiene 5 especies del género Ludwigia, y la familia Juncaceae con 4 especies del género Juncus. El 86% de las especies que conforman la colección es nativa, el 10% es endémica y únicamente el 2% es cultivada. En cuanto a las categorías de amenaza, la mayoría de las especies se encuentran, no es en la categoría no evaluada, y solo el 33% se encuentra en preocupación menor. Estas especies pues también tienen un valor y han sido usadas o tienen reportes de uso
en 4 pues, ejes principales, que es la depuración del agua, la depuración o descontaminación del agua. También son usadas en artesanías, en la construcción de cestas, esteras. También tienen reportes de uso ornamental en estanques pues, ornamentales y usos medicinales. Algunas especies como lo es el Schenoplectus californicus o totora y Latifa domingensis y latifolia, que son conocidas como eneas, son usadas en la elaboración de cestas y artesanías, sobre todo en el sector de la laguna de Fuquené. Los que han conocido este lugar han visto que cuando uno va en carretera ve como varios puestos de artesanías, pues todas estas artesanías están elaboradas con los culmos o los tallitos de estas plantas y sus hojas. Algunas especies se destaca como medicinal es el Equisetum bogotense, o conocido comúnmente como cola de caballo. Pues varios de estas especies tienen un potencial en depuración de agua también, como lo pueden observar. En cuanto a la ecología de la flora de humedales, pues nosotros desde el Jardín Botánico de Bogotá y específicamente desde la línea de colecciones vivas, nos hemos enfocado en desarrollar una estrategia de conservación ex situ que está asociada justamente a la consolidación y el establecimiento de la colección de plantas vivas dentro del jardín, que les acabo como de resumir un poco. Durante el proceso de establecimiento de las plantas a las condiciones del jardín, pues hemos generado conocimiento sobre la autoecología de algunas especies y también específicamente como en temas de cómo se adaptan estas especies a algunas condiciones que tiene el jardín. También hemos realizado ensayos de propagación tanto por semilla como ensayos de propagación vegetativa de algunas especies y hemos como realizado su manejo en vivero, lo cual pues nos ha pues brindado lineamientos para hacer la propagación de estas especies, por ejemplo, en contextos de proyectos de restauración ecológica en donde se busca justamente propagar especies nativas. Entonces, esta información es un insumo para esto y también de la misma manera el material vegetal producido desde la línea, en algunas ocasiones hemos logrado apoyar procesos de restauración ecológica al interior de la entidad y también se han logrado apoyar investigaciones de universidades con respecto como al tema de depuración para evaluar la capacidad de depuración de estas plantas de descontaminación del agua. Actualmente queremos como fortalecer también la estrategia de conservación de semillas, ya que el Jardín Botánico cuenta con un banco de semillas y pues ya se han hecho algunos ensayos en donde pues se ha visto que estas plantas tienen, al igual que las plantas terrestres, el potencial para ser conservados en bancos de semillas. Entonces, actualmente pues estamos realizando una investigación, un proyecto de investigación en donde se está evaluando la tolerancia a la desecación de algunas semillas de humedal. En cuanto a estos resultados, también pues, se ha fortalecido el tema de la divulgación. Específicamente se han generado pues, un artículo sobre la conservación in situ de la vegetación acuática de humedales, una nota científica sobre el establecimiento de la flora pues, en estos módulos flotantes que les mostré al inicio. Hemos generado como un resumen de toda la experiencia de consolidación de una guía de las plantas acuáticas del Jardín de Humedales, en donde se ha consolidado información de los usos de estas especies, de la propagación, de los métodos de propagación que se pueden usar para producir material vegetal de estas especies, así como participación en congresos y también se logró consolidar junto con el equipo de comunicaciones un especial multimedia sobre las plantas acuáticas, en donde de una manera sencilla se busca divulgar información sobre los tipos de plantas acuáticas, dónde las pueden encontrar y encuentran una galería de las imágenes de las especies que pueden ver en el jardín.
Aquí encuentran algunas de las referencias, de las referencias que se usaron para la elaboración de esta presentación y donde pueden consultar también las publicaciones que se han realizado. Les agradezco mucho la atención y pues estoy muy atenta a las preguntas que se pudieron generar durante la presentación. Muchísimas gracias, Liliana. No sé si María Claudia tenga preguntas en Facebook o en YouTube. Por ahora no, démosles un momento para que diligencien preguntas. Si quieres, puedes dejar la diapositiva donde está la bibliografía, por favor. Gracias. Listo. Nancy, creo que hay una en el chat de Teams. Sí, señora, hay una pregunta. Dice, define que sea un humedal y no un lago. Pues supongamos que el lago es más bien un tipo de humedal. Supongamos que según la definición que se maneja, sí, el humedal como que es una categoría más grande que agrupa lagos, lagunas, morichales, diferentes categorías. Entonces, el lago sería como un humedal, por decirlo así, en esta definición, ¿sí? Que presenta Ramsar. Obviamente, como en el lenguaje coloquial, pues uno tiende pues a tener, por ejemplo, un nombre específico para lo que sea un lago, que depende como de la extensión del mismo, y para los humedales, usualmente en el caso de Bogotá, pues los humedales de Bogotá uno los ve o los percibe como zonas que están con vegetación acuática, abundante, que tienen algunas características también ecológicas. Pero de la información que yo tengo, considero que pues supongamos que humedal es la definición más amplia, que es la que abarcaría y contendría las demás como categorías. Sería un tipo, el lago sería como un tipo de humedal. Hay otra pregunta, dice, ¿los humedales del jardín botánico son artificiales o son naturales? Como lo mencioné un poquito adelante, sí, todos los humedales que tenemos dentro del jardín botánico son artificiales, y de pronto me devuelvo acá y te muestro como un poco el perfil que mostré en esta parte, en esta imagen. Entonces, por ejemplo, el lago principal está impermeabilizado con una geomembrana, que es como un material plástico, pero muy, muy grueso y muy resistente. Y pues está como contenida el agua. No existe como esta transición que se ve, que se observa, que se percibe en los humedales naturales, en donde tenemos pues un espejo de agua y un gradiente de humedad en el sustrato, del sustrato pues muy húmedo a inundado hasta el sustrato pues ya muy seco, y este gradiente es pues el que permite también el desarrollo de cierta vegetación adaptada a diferentes como niveles de ese gradiente. En el jardín botánico pues no tenemos este tipo de cuerpos de agua que son artificiales, que tienen este tipo de impermeabilización, y hay otros que tienen pues concreto recubierto como con una pintura especial, un material especial que permite que el agua esté contenida. Muchas gracias, Liliana. Otra pregunta, dice, ¿dónde puedo descargar la guía que mostraste?
Pues en la guía que mostré está disponible pues en físico, en la taquilla del Jardín Botánico y pues la puedes conseguir también en ResearchGate, que es como una plataforma, ahí también la puedes conseguir en digital. Okay. Liliana, los humedales de Bogotá se surten de agua, de las aguas lluvias y de los canales que llevan el agua lluvia a ellos, o tienen permanentemente el agua contenida y su suelo su nivel freático es suficiente para que se mantengan. Pues supongamos que yo he logrado recorrer la mayoría de los humedales de Bogotá y pues he percibido que de las dos, por ejemplo, los humedales grandes como el Juan Amarillo, Córdoba, Jaboque, estos tienen ingresos pues de aguas lluvias, que son grandes ingresos pues de zonas donde pues es evidente como que ingresa el agua lluvia pues que del sistema como de alcantarillado de la ciudad. Y hay como varias conexiones pues adicional al agua lluvia. Sin embargo, específicamente cuando escuchaba la pregunta recordé que en el humedal de La Vaca, Dora Villalobos, que es la persona que está como a cargo, pues que ama pues ese humedal, nos contaba que justamente cuando ella participó en la reconformación de este humedal, observaba que al parecer acá sí hay como el agua emana pues del fondo del humedal, por decirlo así. Cuando ellos lo empezaron a limpiar, el nivel del agua está estable, aunque ese también tiene pues ingreso de aguas lluvias. Pero sí hay unos, consideraría yo, que tienen como un tema del nivel freático sumado pues de pronto pues sí, hay un sistema natural pues que también genera o contribuye a la permanencia del espejo de agua. No sé si te contesté de pronto la pregunta. Sí, señora. Sí, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo escogieron qué especies a utilizar o sembrar en el humedal del Jardín Botánico? Pues inicialmente tuvimos en cuenta unos criterios de selección en los que estaban, perdón, acá miro un poquito en la guía, está un poco, pero se escogió que fueran entonces, buscábamos que hubiera representatividad de las formas vegetales, o sea, que tuviéramos tanto especies emergentes, graminoides, juncoides, de tipo herbáceo, y también buscamos que tuviéramos especies de hojas flotantes. Inicialmente pues hicimos como una búsqueda de algunas especies que se encontraban de pronto, que ya no se encontraban en los humedales y que era importante tenerlas o que tenían algún peligro o algún riesgo, aunque no está como reportado por ejemplo, en el catálogo de plantas de Colombia, la planta Senecio carbonelli o algunas especies como Juncus microcephalus. En algunas otras publicaciones se indicaba que tenían una distribución muy reducida, tenían poquitas poblaciones en Bogotá, entonces buscamos trabajar con esas especies como los Juncus microcephalus, la Gratiola bogotensis, entre otras. También buscamos pues priorizar el tema de especies nativas y endémicas, que como nos dimos cuenta, pues en la colección acá contamos con, pues ese criterio pues se cumplió, que es más o menos el 86% de las plantas son nativas, más o menos el 96% son nativas o nativas endémicas. También buscamos como que tuviera un potencial ornamental, porque un poco, pues por ser como por estar el lago principal como un elemento central en el jardín, y el jardín también tiene un tema paisajístico, entonces se buscó algunas especies que tuvieran un potencial ornamental, ya fuera por el color de sus flores, tratar de buscar contrastes, porque la mayoría pues, de estas especies, como son los juncos, las tifas y los ciperáceas, tienen más bien inflorescencias pardas de color café. Entonces buscamos algunas como la Begonia Fischer inicialmente, ¿no? Como de color rosado, o la Ludwigia peruviana que tiene color amarillo. Sin embargo, y lo otro que tuvimos en cuenta fue estudios donde se reportaban que algunas de estas plantas proveían hábitat
para la avifauna pues, de los humedales, que ya sea para su alimentación o para su anidación. Entonces ahí estaban como las tifas, el Schenoplectus, se buscaron esos reportes y se trataron de incluir. Supongamos que del pool inicial de especies, estos humedales son muy dinámicos. Algunas de estas especies que como que hicimos la tarea de traerlas, de ubicarlas, algunas pudieron establecerse bien, como la tifa, la tifolia, el Schenoplectus, la Ludwigia peruviana, pero algunas otras no. Por ejemplo, los hidrocótiles, que son como estas especies también muy características, no lograron cómo establecerse bajo las condiciones pues, que tiene el jardín. Asimismo, como algunas otras especies, por ejemplo, el senecio carbonel, hemos intentado establecerlo en algunos sitios, pero toca seleccionar como muy cuidadosamente los lugares para que la especie pueda establecerse bien. Eso sería. Y posteriormente, por ejemplo, el caso de la Venaria repens, que es esta orquídea que logró, pues, no, como que seguramente vino, creemos que probablemente en los núcleos o en la tierra que uno, cuando colectamos las plantas vivas, entonces en la tierra, en el parte del banco como de semillas de natural de la tierra, de propágulos, pudo venir esta especie y luego ella se expresó y ha logrado pues establecerse en diferentes puntos pues, del lago como con sus mecanismos naturales. También ha pasado eso, que han llegado otras. Ok, tengo ahí Pex Cuet, dice saludos, muchas gracias por abrir este espacio. Me gustaría saber cómo funciona el proceso de purificación del agua por medio de las plantas que has mencionado. Pues los procesos un poco son diversos. De lo que leí, y tal vez puedo ahorita en la bibliografía incluir una revisión que hicieron al respecto. Entonces, por ejemplo, en esta imagen hay diferentes maneras. Entonces, la planta, pues las personas construyen como humedales artificiales, ¿sí? Los ingenieros establecen humedales artificiales que lo que van a permitir en muchas veces es que las raíces de las plantas tengan contacto con el agua. Por ejemplo, en este diagrama vemos que les ponen, por ejemplo, como una superficie de siembra o como la islita flotante que les mostré, y se pone la planta de tal manera que las raíces estén en contacto con el contaminante que en esta imagen está ejemplificado por los puntos rojos. Entonces, la planta puede hacer una cosa, puede acumularla en su interior, en sus tejidos, entonces la toma del agua y la acumula, o la puede también acumular. Entonces, ahora, si supongamos que si la acumula, entonces lo que he leído un poco en temas de lagos es que esa planta entonces tendría que retirarse, porque al momento en que la planta muera, pues volverá el contaminante al agua. Hay otras plantas que entonces la toman y lo que hacen es transforman el contaminante en sustancias que no sean contaminantes. Entonces, internamente tienen la capacidad de transformar esa. Hay otras plantas que toman el contaminante sólido y, por ejemplo, son capaces de expirarlo, por decirlo, en la transpiración. Entonces el contaminante de la parte del agua pasaría a la parte del aire. Y existen como diferentes mecanismos. Cada una, por ejemplo, en los documentos que he revisado, entonces hay algunas, por ejemplo, que son capaces de retirar algunos contaminantes como cadmio o como plomo en diferentes proporciones. Y entonces ahí es como un poco relacionándolos como en lo que uno ve en la naturaleza, en los humedales. A veces, muchas de estas especies que son capaces de depurar abundan mucho en algunos humedales que están un poco contaminados, porque pues la contaminación llega a través del agua, y son estas especies que están abundantes las que logran sobrevivir a esta contaminación. Entonces, justamente porque tienen esos mecanismos naturales que les van a permitir establecerse. Entonces, esos son los reportes principales que se han tenido. No sé si contesté la pregunta, pero más o menos pues voy a incluir un poco más del tema en la revisión, para cuando reciban las memorias puedan consultar un poco más al detalle la información con respecto a ese tema. Muchas gracias, Liliana. Tenemos otra. ¿En los humedales hay peces? En los humedales del jardín botánico sí hay peces. Supongamos que no
no sabemos muy bien cómo han llegado, pero pues al momento que ingresamos, sobre todo en el lago más grande, cuando ingresamos a hacer los mantenimientos, observamos que hay algunos peces y de hecho, algunas garzas también llegan o habitan estos, o que llegan como directamente vuelan y llegan a este laguito, pues también alimentarse de algunos peces que hay ahí. Pero pues desconozco como el origen como tal de esos peces. No sabría tampoco específicamente cuáles especies pues están, pero pues sí están en los humedales del jardín. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Esas especies han afectado la fauna que vive en el humedal? ¿Hay especies animales que hayan decidido vivir en este humedal o solo van de visita? Pues lo que hemos observado y algunos compañeros del equipo alguna vez hicieron como una nota científica en donde observaron que este lugar sí era usado pues como tránsito para algunas aves. Específicamente se encontraron algunas aves también que llegan en las migraciones y que veían en este lugar un espacio para estar. Y eventualmente hemos visto también algunas tinguas que pues habitan como estos espacios, los usan para alimentarse, incluso cuando a veces hacemos mantenimiento de algunos sectores, ellas pues están ahí a la espera, ¿no? Como que nos miran, nos esperan y porque pues les gusta mucho como comer los insectos que hay en el suelo. Entonces, pues sí, ellas como que recorren y habitan y hemos encontrado, sí, como más de tránsito, como que lo usan de tránsito y pues las tinguas sí permanecen un poco más. Las demás aves sí transitan y pues las ranas también habitan pues este lugar. Encontramos la rana sabanera en uno de los estudios de las islas flotantes. Encontramos muchísimos renacuajos cuando pues realizamos mediciones. A veces alzábamos un poco la isla para ver como el tamaño de las raíces y poder medir algunas cosas de las plantas y encontramos que ahondaba mucho los renacuajos de esta especie. Encontramos varios adultos también habitando como estas islas flotantes y los renacuajos también usaban mucho como ese espacio entre las raíces. Ok. Elizabeth Ruiz Martínez pregunta, ¿esas plantas llamadas buchones son benéficos y pertenecen a algún grupo de las especies que explicaron? Bueno, nosotros no hemos, pues esta especie, el buchón, que es Eichhornia crassipes, es como su nombre científico, es una especie que se comporta como una especie invasora. Entonces, ese fue uno de los criterios también que dijimos, no, las especies que sean muy invasoras y por eso inicialmente no teníamos en cuenta especies que fueran flotantes porque la mayoría, como lo es la sola, el buchón, cucharita, que es uno más chiquitico de otro género que es Limnobium, y este otro buchón son muy invasores, entonces ellos tienden a expandirse y a extenderse. Entonces, supongamos que no son propios como tal de esta zona pues del altiplano, si no estoy mal, son de zonas un poco más bajas, y lo que han hecho pues es que tienen una capacidad impresionante para depurar las aguas. Entonces supongamos que como tal yo considero que la planta pues existe y es benéfica y tiene sus mecanismos para sobrevivir finalmente. Lo que pasa es que como estos ecosistemas están tan alterados y la carga de contaminantes es tan pesada, pues una vez la planta llegó pues específicamente a los humedales de Bogotá, pues ella lo que hizo fue sobrevivir mientras otras no son capaces pues de establecerse en esas condiciones de contaminación y ella sí se establece. Lo que pasa ya en temas ya de pronto más de manejo, esta planta pues hay que tenerla con cuidado, hay que ser consciente que si no sé, la tienen en un espacio controlado, en un acuario, y después pues ella puede invadir otros espacios naturales y puede también generar como temas de que bloquea, lo que leía un poco era que ella bloquea entonces el ingreso de luz y eso va a alterar mucho los ecosistemas, pues como los otros organismos que viven en el ecosistema y adicionalmente como crece tan rápido, entonces lo que va a hacer, lo que promueve son procesos de colmatación, que básicamente es que ella crece, pero ya también va a morir, entonces muere y todas esas planticas muertas lo que van a hacer es generar sedimentos y materia orgánica
en el fondo de los cuerpos de agua de los humedales y los va a hacer es como colmatar, entonces ya el espejo la columna de agua cada vez va a ser menor, pues en un tiempo muy largo. Y eso también va a generar como problemas en temas ya como de manejo. Eso sería, como no sé si respondí un poco. Sí, señora. Bueno, tenemos una última pregunta que dice, ¿cuántos humedales hay en Bogotá? Pues en Bogotá teníamos pues más o menos para el año 2015 existían 15 humedales declarados, que era el humedal Conejera, el Meandro del Say, Jaboque, Guaymara, Altorca, Juan Amarillo, Tibanica, El Burro, Capellanía, Córdoba, La Vaca, Santa María, El Lago y Techo. Y si no estoy mal, durante el transcurso de este año han declarado 2 humedales más, uno creo que es La Isla, y el otro, la verdad, no tengo presente, pero en total aproximadamente tendríamos 15 áreas ya declaradas parques ecológicos distritales de humedal, pues los declarados. Adicionalmente existen otras zonas de humedales, porque recordemos que pues Bogotá básicamente era una gran laguna, pues hace mucho tiempo antes de que pues como que se urbanizara y demás, esto era una gran laguna y pues los muiscas manejaban todo el tema del desarrollo que hacían, pues de su civilización, de la agricultura y todo con base pues en los humedales. Entonces todo era un humedal, posteriormente este humedal se fue secando y con el tema de la llegada de los españoles y demás, pues fueron como secando los humedales y generando espacios de tierra. Lo que tenemos ahora como humedales son como parte de esas grandes extensiones de humedal que eran como tal la ciudad. Entonces es probable que existan y seguramente los hay en la ciudad, otros espacios que cumplen como con estas características de humedales que seguramente tienen una menor extensión, pero pues adicional a estos 15 seguramente habrían muchos más espacios que son humedales, pero ya que son como remanentes pues de este gran humedal que existió en el pasado. No tendría la certeza de cuántos otros habrían, pero pues de los declarados serían 15. Ok, muchísimas gracias. Bueno, les recordamos a toda nuestra amable participantes y asistentes que va a quedar cargado en YouTube esta conferencia y que si alguno ha tenido algún inconveniente para poder ingresar, pues lo puede ver a través de nuestra página web del Jardín Botánico de Bogotá. Entonces, pues le damos ya cierre a nuestra de hoy. Sí, sí. Damos el cierre a este evento, no sin antes agradecer el espacio y el conocimiento compartido por Liliana Martínez, y también agradecemos a todo el público y a mis compañeras María Eugenia Torres, María Claudia Pacheco, Magda Bermúdez por la realización del evento. Los invitamos a continuar participando en nuestras actividades y en ese sentido los esperamos la próxima semana con la programación de la agenda académica del Jardín Botánico. Gracias a todos y les deseo que tengan un feliz resto de tarde.